Para esta tercera parte del curso vamos a trabajar regresión lineal simple y múltiple. Recordemos que el objetivo general de la asignatura es poder ser capaces de modelar una variable dependiente en función de un conjunto de variables independientes. Ya en los primeros dos trabajos pudimos ver cómo a partir de variables cualitativas, o en este caso factores, que contenían diferentes niveles, podríamos llegar a ser capaces de identificar o, de así, maximizar o minimizar una variable respuesta. De allí que se hiciera varios ejercicios sobre análisis de varianza con un factor, dos factores, tres factores y así sucesivamente hasta llegar a los diseños 2 a la K. En esta sesión vamos a trabajar regresión lineal simple. En el próximo video tutorial vamos a revisar lo que es la regresión lineal múltiple. Vamos a proponer ejercicios sobre el paquete estadístico R y su posterior trabajo que tiene un porcentaje de participación en la nota final. La regresión lineal simple no son más que relaciones entre variables. Hay un término, pues este fue introducido en 1889, refiriéndose a la ley de la regresión universal. Fue mencionado por Galton, es primo de Galton, fue un estadístico. En su momento los estadísticos eran muy teóricos. Era fundador o fue fundador de la estadística moderna para explicar varias de las teorías de Darwin. Decimos que cada peculiaridad de un hombre es compartida por sus descendientes, pero en media, en un grado menor. Entonces, hay una regresión a la media. Su trabajo se centraba en la descripción de rasgos físicos. Pearson, un amigo suyo, realizó un estudio con aproximadamente 1000 registros de grupos familiares y pudo encontrar una relación entre la altura de su hijo versus la altura del padre. De allí que tuviese una variable constante que llamamos el intercepto de esa línea recta y un coeficiente asociado a la altura del padre que llamaríamos la pendiente. De aquí la conclusión es que los padres muy altos tienen tendencia a tener hijos que heredan parte de esta estatura, aunque tienen tendencia a acercarse a la media. Lo mismo puede decirse de los padres muy bajos. Hoy en día, pues el sentido de regresión, pues vamos a hablarlo como la predicción de una medida basándonos en el conocimiento de otra. Entonces, ¿qué vamos a estudiar? Vamos a trabajar diferentes formas de describir las relaciones, vamos a hacer mención de algunas variables, algunos tipos de ejemplos, cuáles son los elementos principales en regresión lineal, como el estudio de dos variables cualitativas que ya lo llevamos trabajando en análisis factorial puede vincularse a variables cuantitativas y ver cómo los modelos lineales generalizados, que es el último tema de este curso, puede ayudarnos a describir muchos problemas en la actualidad. Entonces, es un estudio de conjunto de dos variables. Tenemos en este caso a la derecha pues dos vectores correspondientes a la altura en centímetros versus el peso de la persona. Cada fila tenemos un dato de un individuo, cada columna representa la variable. Los individuos no se muestran en ningún orden particular, de hecho no importa. Y lo que vamos a comenzar a representar es los diagramas de dispersión. ¿Sí? ¿Qué es un diagrama de dispersión? Pues los datos que ya tenemos aquí capturados, registrados, de las alturas de 30 individuos versus sus pesos, visualizados en un diagrama de dispersión tendrían la siguiente forma, donde cada punto es una coordenada, una persona que mide 178 centímetros y pesa 76 kilogramos. Observemos que se observa una tendencia que más adelante vamos a llamar directamente proporcional en la medida que cuando aumenta la estatura, pues se espera que la persona también aumente su peso. Vemos otro caso, una persona que mide 1,61 y pesa 50 kilogramos. De allí que parece que el peso aumenta con la estatura, una primera inferencia. Predecir una variable en función de otra.
Observemos los diferentes puntos que están asociados, de allí que habría una pendiente en cada una de esas rectas. Hay diferentes tipos de relaciones. Hay incorrelación, como en el primer caso, donde no hay valores que muestren una tendencia. ¿Sí? Tenemos, o sea, para una misma X podríamos tener una misma Y. Hay relaciones de fuerte correlación, como el que vemos en este cuadro. Para los valores de X mayores que la media le corresponden valores de Y mayores también. Esto se llama correlación directa. Y tenemos el caso de la correlación inversa, donde en la medida que aumenta Y, pues que aumenta X, la Y disminuye. Un modelo de regresión depende de algunas medidas. Hay que analizar bien la dispersión, hay que fijarnos bien en los valores extremos, hay que mirar si las distribuciones están asociadas con una distribución normal, hay que analizar la covarianza entre las dos variables. Esto nos indica una posible relación entre ambas. La covarianza vamos a ver que nos va a representar más adelante. La covarianza se utiliza para calcular el coeficiente de correlación lineal de Pearson. Este número tiene diferentes propiedades, pero la que más se resalta es que es una medida unidimensional que se encuentra entre -1 y 1, lo cual nos indica que cuando unos datos están cerca a 0 son incorrelacionados. Cuando son cercanos a -1, la relación inversa sería una relación inversa perfecta, y cuando la correlación es directa es porque el valor es muy cercano a 1. Observemos que esto finalmente debe ser un ejercicio que nos permita visualmente entender el conjunto de datos, desde un extremo pues de incorrelación hasta otro de posible correlación o alta dependencia. Estos son los diferentes tipos de correlaciones. Esta es una simulación que nos muestra cómo el R cuadrado va aumentando en la medida que se van generando simulaciones y vamos perdiendo fuerza hasta generar una correlación inversamente proporcional. Preguntas frecuentes. Entonces, si el R es igual a 0, eso quiere decir que las variables son independientes. En la práctica casi siempre sí, pero no tiene por qué ser cierto. Lo contrario sí es cierto, independencia realmente implica incorrelación. Aquí vemos algunos casos de cómo podríamos encontrar los datos. En el primero las dos variables son independientes, en el segundo hay dependencia entre las dos variables, aunque la covarianza sea nula. Si tenemos que un R cuadrado, un R, la relación es superlineal, eso no es posible. ¿Por qué? Porque siempre debe tomar un valor entre -1 y 1. ¿A partir de qué valores se considera que es fuerte? Pues realmente esto es muy subjetivo. Podríamos pensar que a partir de 1.7 en el valor absoluto es fuerte, a partir de 0.4, de 0.6. Realmente esto depende del problema que estemos abordando y del criterio del analista. Cuando las variables en vez de ser numéricas son ordinales, es posible preguntarse si hay algún tipo de correlación entre ellas. Hay varios indicadores que nos pueden servir, el Rho-Spearman o el Tao de Kandel. No hay que estudiar sobre estos para esta primera parte, porque nos vamos a concentrar en variables de tipo ordinal, cuantitativas, X y Y. Y va a ser la variable dependiente y X la variable independiente. De allí vamos a tratar de encontrar una función que sea capaz de explicar la relación Y igual a f de X, más un error aleatorio que siempre vamos a tener asociado. En el ejemplo de la estatura, pues tendríamos un modelo capaz de pronosticar la altura de un hijo en función de la altura del padre con unos coeficientes que fueron estimados a partir de los datos. El modelo de regresión lineal simple, se dan dos variables, aquí lo vemos cómo es la forma, hay unos errores que vamos a definir como la diferencia entre el valor observado y el valor pronosticado. Aquí vemos en el ejemplo cómo se comporta la recta de regresión con los diferentes betas. El modelo lineal de regresión se construye utilizando la técnica de estimación mínimo cuadrática.
Aquí vemos estas ecuaciones. Tengo entendido que ustedes en los cursos de álgebra vectorial tuvieron la oportunidad de hacer las estimaciones de estos coeficientes. Realmente en el R se hace este cálculo mucho más sencillo. Esto es una simulación de la bondad de ajuste del modelo. Observemos que el R cuadrado va siendo mucho más fuerte, pero en la medida que simulamos datos más alejados, se va perdiendo esa correlación. Que el error medio de las predicciones sea nulo no quiere decir que las predicciones sean buenas. Hay que encontrar un medio de expresar la bondad de ajuste de los modelos. ¿Cómo medir esa bondad de ajuste del modelo? Pues básicamente tendríamos que fijarnos en la diferencia entre los valores pronosticados y los valores observados. Esto debería ser aproximadamente igual a 0. Miremos que los errores siempre es la distancia que hay entre la recta y los puntos observados. Entonces hay que buscar que estos sean muy pequeños, ¿sí? Y este sería el estadístico que nosotros utilizaríamos. Ya en los análisis de ANOVA de 1, 2, 3 factores pudimos observar el R cuadrado asociado al modelo, en donde un valor cercano a 1 nos indicaba una fuerte correlación. Resumen sobre bondad de ajuste, pues se mide, un modelo se va a determinar una fuerte correlación a partir del R cuadrado, es una medida dimensional que va a estar entre 0 y 1. Un alumno puede fijarse primero en este estadístico. Cuando un ajuste es malo, R2 será cercano a 0. A R2 también se le puede llamar porcentaje de variabilidad del modelo de regresión. Otros modelos de regresión, pues como lo podemos ver, pueden ser de tipo parabólico, una correlación de este tipo. Pueden haber regresiones cúbicas, donde sea una curva asociada a esta. Incluso se puede considerar que una variable dependa de varias, que ya es una regresión múltiple, como lo muestra en este árbol. Cuando tenemos un modelo de regresión simple, es un modelo lineal, o podría ser no lineal en caso de que la variable no presentara un patrón lineal. O puede ser múltiple cuando tengamos dos o más variables explicativas. Aquí solo vamos a tratar un modelo y esperamos que, así como este ejemplo que les estoy mostrando desarrollado en SPSS, pues ya desarrollado ahí en la pantalla, podamos realizarlo en el próximo video tutorial, pero ya sobre el R. Aquí vemos algunos de los resultados. No voy a concentrarme para poder que el video cubra todos los puntos de este tema. Vemos los coeficientes asociados a este modelo, la recta de mínimos cuadrados, y podemos concluir entonces que para poder tener un modelo de regresión lineal adecuado, tenemos que analizar muy bien la relación entre las variables, hacer un buen diagrama de dispersión, analizar la covarianza directa o indirecta con relaciones directamente o inversamente proporcionales. La regresión o modelo de predicción va a estar siempre en función de una variable dependiente, o si es un modelo de regresión múltiple, de muchas variables independientes. El modelo lineal de regresión pues está compuesto por unos errores, unos residuos y unos gráficos básicos de diagnóstico. Para el próximo video tutorial vamos a hacer un ejemplo simple donde veamos cada una de las partes que componen un modelo de regresión desde el R.